Sí, se ve, Tatiana, buenos días. Buenos días. Buenos días. Welcome to our coffee hour for our first coffee hour of the year. Bienvenidos a nuestro primer cafecito del año. And for this coffee hour, I just thought of us talking about goal setting and what are reflecting on goal setting. That's something that we had talked about during our news bulletin. And I just wanted to process all of that in light of what is happening in the school. Entonces, para este cafecito, lo que pensé fue que tomarnos un tiempo para nosotros reflexionar cuáles son las metas que queremos establecer y en función de lo que tenemos siempre planeado para nuestra escuela. Y por lo que también dimos esa herramienta el miércoles de cómo establecer metas. Y entonces quería yo tomarnos ese tiempo para procesar en conjunto. Y porque como siempre dicen, año nuevo, vida nueva. So, primero que todo voy a recordarles algunas de las cosas y en cuanto a las metas escolares, y también hablamos cosas de calendario, por lo que ayuda a pensar qué vamos a hacer, cómo vamos a hablar con nuestros hijos teniendo en cuenta lo que viene para adelante, right? Entonces, I'm going to go over some of the goals from the school, as well as the structure of things, and then also remind you about, again, dates, important dates, so that we can start thinking about how am I going to use this information to help my child succeed. All right, so we start about our wildly important goals. That's something that we talked about on Wednesday. Remember, we talked about that goals are very different from expectations. So, and the wildly important goal is something that it's big, that we want to achieve, that we want to work the whole year. It's very different, the expectation. The expectation could be you go to bed by 10 p.m. or you brush your teeth, you take a shower before you go to bed, or you set up your uniform before you go to bed. Or, they're different but those steps can help you achieve being on time at school, getting good grades. That could be goals that you have. Entonces, en sí hablamos de que es muy diferente las expectativas de las metas. Las expectativas, por ejemplo, yo puedo tener expectativa en mi casa de que a las 10 de la noche todo el mundo a dormir. Mi expectativa es que antes de dormir tienen que leer media hora. Mi expectativa puede ser que tienen que bañarse antes de dormir, o mi expectativa puede ser de que tienen que alistar su uniforme antes de dormir. O sea, ciertas cosas, esas son mis expectativas. Ahora, esas expectativas no son metas, esas expectativas van a ayudar a alcanzar la meta que yo quiera, que puede ser que llegue siempre a tiempo a la escuela, de que esté tranquilo cuando se levanta, no esté apresurado. Puede ser que la meta esté que esté organizado para que esté preparado para la clase y pueda aprender bien y pueda mejorar académicamente. Y así las metas son más grandes. ¿Y por qué queremos hacer? Y la otra cosa es por qué queremos alcanzar esa meta. ¿Okay? Entonces, aquí en la escuela, estas son nuestras metas que son grandes. So here in our school, a reminder, our wildly important goals are to improve academic achievement, enhance graduation rates, strengthen college and career readiness. And I highlighted those because those are things that everybody in the school as an academic institution are working towards. But the things that we as the FACE department can work on are the ones where we, together with the school parents and the school, can work on is on improve attendance and reduce chronic absenteeism, establish a safe and positive school environment, enhance staff professional development,
strengthen community and parent engagement. Entonces, las metas grandes de nuestra escuela, entonces son mejorar el rendimiento académico, mejorar las tasas de graduación, fortalecer la preparación universitaria y profesional. Y esas la puse subrayada porque son cosas como institución académica, trabajan el liderazgo siempre en conjunto para alcanzar esas metas. Pero lo que viene de abajo son las cosas que como departamento de FACE y los padres podemos trabajar juntos para asegurarnos de que los niños puedan tener ese rendimiento académico, puedan tener esas tasas de graduación, puedan tener esa preparación universitaria y profesional. Entonces, y lo que nosotros podemos hacer es mejorar la asistencia y reducir el ausentismo crónico, establecer un ambiente escolar seguro y positivo, mejorar el desarrollo profesional del personal, fortalecer la participación de la comunidad de los padres. Okay, so and remember, we do have a framework to achieve those goals. And the goals, the one that we work on always, even though we achieve it, it doesn't matter. Every year we have to work on as a team, parents and school, is to provide a safe, supportive, and collaborative culture. Those are the things that we work together. And so lo que nosotros tenemos un enmarco para ayudar a alcanzar esas metas. Y el enmarco en que nosotros trabajamos siempre es de proveer una cultura que es segura y colaborativa. Right? So, any questions so far? ¿Alguna pregunta hasta ahora? No, we're good. Okay. So to be able to grow together, to provide that safe, supportive, and collaborative culture, we have to realize there are different needs that the kids have. Para proveer esta cultura segura y colaborativa, tenemos que saber reflexionar, tener esa autoconciencia de qué son las necesidades de nuestros hijos. Y hay una pirámide de necesidades. So we need to be aware of what are the needs. And we know that there are times when we have physiological needs, food, water, warmth, rest, safety needs, belonging and love needs, esteem needs, and self-actualization needs, right? So where are we now? So trabajamos entonces en mirar que para nosotros saber en dónde estamos, para poder establecer estas metas, en dónde estamos, hay una pirámide que aquí la establecen, que primero que todo uno tiene que cubrir sus necesidades. Y la primera necesidad que uno hace es cubrir sus necesidades fisiológicas. O sea, si tengo comida en la casa, si tengo agua, si mi casa está bien o se me cayó el techo, o si tengo suficiente descanso, o si estoy con mucho, estoy enferma o algo y no puedo descansar. Cualquier cosa son necesidades fisiológicas. Luego las necesidades de seguridad, ¿verdad? Si estoy bien en mi casa, si estoy afuera, cómo me siento de seguridad, si mi niño está bien en la escuela. Todos son necesidades de seguridad. La otra es de pertenecer, ¿verdad? Y si me siento amado, si me siento que pertenezco, si me siento que estoy contribuyendo, si me estoy sintiendo que soy parte del equipo. Si estoy haciendo amistades, si me estoy conectando con otras personas. Entonces, y lo mismo, si mis relaciones con otros son saludables, mi niño va a aprender a relaciones saludables. Y después está lo de que estoy alcanzando, cuáles son mis logros, cómo me estoy sintiendo porque estoy alcanzando estos logros. Y luego ya si estoy alcanzando todo mi potencial y estoy siendo creativo y quiero liderar, entonces ya está que me siento ya actualizado. Y en esa pirámide nos movemos para arriba y para abajo, dependiendo en dónde nos sentamos. Okay? So, and for the feeling belonging, our tagline is belong, grow, lead. We always working on belonging with our kids. And we want as parents to always work on belonging as well. And that's why we want to make sure that how are you feeling? Are you feeling like you're belonging? Are you feeling like you're connecting?
How can we help? How can we communicate better? We need your feedback so that, are you feeling overwhelmed by our communication? Are you feeling good? Do you want more reminders? Do you want less reminders? We want that feedback from you because we want you to feel welcome and that you're cared for. Y como usted ve aquí en nuestro lema es pertenecer, crecer y liderar, aquí abajo. Entonces, en sí, nosotros siempre queremos saber cómo se está sintiendo usted, si se siente unido, si se siente que pertenece al grupo, si se siente abrumado, o se siente alejado, o se siente que no pertenece o que está solo. ¿Cómo podemos nosotros ayudarlo a sentirse más bienvenido, más acogido? Porque queremos que se sienta que puede venir a nosotros, que puede hablarnos a nosotros sus preocupaciones, que si tiene alguna preocupación que puede venir a nosotros para nosotros saber cómo apoyar a su niño. Porque si usted está bien, su niño está bien. So that's how we want to provide all those supports. And that's why we do the news bulletins, and that's why we do the coffee hours. And in terms of the coffee hours, we always want to make sure that you have a way to access people from our leadership. So we have had, Ms. Cuateco, Dr. Iglio, in the different coffee hours. We had Ms. Marcus, so that you get connected to different people from the leadership and start asking them questions and figure out what is it that what are your questions. So that's why we want you to come in and talk to. And now for this one, because it's a new year, want to make sure that you are aware of all the ways that we can reconnect and build that, but build trust and build build a better future for our kids and working with their goals. Entonces, por eso es que nosotros hacemos las comunicaciones con ustedes. Hemos tenido ya 14 boletines informativos y ya hemos tenido 5 cafecitos, que son siempre el primer viernes de cada mes. Y de nuevo es en donde nosotros traemos liderazgo para que usted tenga acceso, ya sea hemos tenido con la doctora Iglio o con Miss Cuateco o con Jenna Marquez. O sea, queremos que esté usted siempre conectado también con el liderazgo para que se sientan que pueden acercarse a ellos en cualquier forma y decirle, mira, quiero cualquier pregunta, cualquier inquietud. Por eso también traigo yo a Miss Hackett. Miss Hackett ha estado este año hablando mucho sobre cultura escolar para que ustedes vayan siguiendo y está ella también participando en los clubes de lectura. De nuevo, es para que tengan esa unión con el liderazgo. And we do, again, we want to also bring in like a school director of school culture, Ms. Hackett, and that's why she's been here. Our director of college and career readiness, Ms. Simone Smith, so that, again, you can connect and feel welcome. But as always, our doors are open and you can let us know how you're feeling, how we can be better for this year. And also to look into what are the challenges, and one of the challenges is that we want to do great things for our kids to have that academic achievement. And so attendance for us is very important, and sometimes attendance can be a challenge because, we have vacation or because, we're sick or different things. So I just want to make you aware, like, for January, you only have 14 days at the high school, 18 days at the middle school. And again, those are instructional days because the other ones, they have exams, they have regents, they have finals. February has 14 days only, March 18, April 15, May 15 at the high school, 20 at the middle school. June is 8 and at the high school and 13 at the middle school. So that is something to think about, that there isn't that much time for our kids to prepare to get ready. And so the more they're in school, the more we're able to get them ready.
Y una de las dificultades a veces es que la asistencia, ¿verdad? Porque eso enfatizamos tanto la asistencia y a veces se nos dificulta porque a lo mejor está haciendo mucho frío o mi niño no quiere ir o le duele el estómago o qué sé yo. O tenemos una vacación que se nos extendió o algo tenemos que hacer y el niño no va a la escuela. Pero lo enfatizo porque son muy pocos los días si queremos nosotros que alcance el niño a tener de nuevo sus necesidades de que se pueda sentir de que pertenece o que sentir de que pueda aprendió y se pueda tener que ya se sintió que actualizado porque sabe lo que tiene que hacer. Todas estas cosas, pues entonces, si no está viniendo a la escuela, pues es difícil. Enero solo tiene 14 días en secundaria, 18 días en intermedia. En enero están los exámenes de finales de semestre. También están los exámenes de regentes. En febrero solo hay 14 días. Marzo 18, abril 15, mayo 15, en escuela secundaria intermedia son 20 días, junio 8 días en la escuela secundaria y 13 días en la escuela intermedia. O sea que son muy poquitos y lo recalco para que, y esto fue una idea también de nuestra eh, representante de título 1, que nos dice, hay que recordarnos, y por eso también lo recalco, al igual que los exámenes finales, aquí lo vuelvo a poner, del semestre 1, ¿cuándo son los exámenes que su niño tiene en esta semana de exámenes que viene? Entonces, and that's why our Title I rep, Gloria Sanchez said, keep reminding us about how many days we have. It helps us to keep going. And encouraging our kids. And here's the other thing, just also reminding about what are the testing dates. And all our kids have been receiving all this information via email. They get these emails from Ana Rodriguez, which is the assistant director, or Alyssa Strikers every Sunday. So check emails. They get all these emails with like, this is the week ahead. This is the week ahead. So, and they have to be in the habit of checking emails because that's how they communicate in college. And if they're not, you're not able to check on them in college or have access to their emails in college. So they have to get into the habit, just like they get into the habit of brushing their teeth. They got to get into the habit of emails because that's the system that is set up for them now. Entonces, ellos, los niños de secundaria siempre reciben un correo electrónico cada domingo de Ana Rodríguez, que es la directora de asistente al director, Mr. Choi, o Alyssa Strikers, que es la otra asistente al director. Entonces, hay que estar diciendo a los niños, revisa tu correo electrónico todos los domingos para asegurarte cómo viene para la semana, porque los van preparando, le van diciendo. ¿Por qué es tan importante? Porque cojan ese hábito, porque ya en la universidad es la única forma que ellos se están comunicando. Los maestros se comunican con ellos. Entonces, ellos necesitan coger ese hábito para estar preparados y no faltar ciertas fechas límites o lo que necesiten. So, the other person that also sends emails is Miss Smith, Simone Smith, which is for college and career readiness. And it's also, she talks about internships with the kids. And all those internships have deadlines. La otra persona que manda correo electrónico es Miss Smith, Simone Smith, o Miss Hammerly Rosa. The other one is Hammerly Rosa, because la persona que está en transición. She's the transitional counselor. And they send emails about internships, and the internships or enrichment programs, they all come at around this time, the deadlines. So very important for you to be on top of those emails from Ms. Smith, and the kids all get them. So, and remember, you also have access to their emails because it's the name first name dot last name at ilcs.org, and the password is, if they don't change it, is the date of birth.
day, month, year. El otro correo electrónico que ellos reciben es de Miss Smith y Miss Rosa de pasantías y esas pasantías o de programas de enriquecimiento. Y esos programas de enriquecimiento todos tienen fechas límites o también becas. Todo tiene fechas límites. Entonces, es muy importante que esos vienen generalmente en enero y que no falte usted de estar chequeando esas cosas para que no se pierdan oportunidades de aplicar y de pedir ayuda para aplicar, porque nosotros no solamente le decimos aplique o entre, sino que ahí le ayudan a prepararse y todo, a que si tiene que escribir un ensayo, pues hacen el ensayo, ¿sí? Una carta de recomendación, pues se hace la carta de recomendación, pero tienen que estar pendientes porque si piden la carta de recomendación un día antes, pues más difícil que si le dijeron un mes antes, pues no, y no revisó el correo electrónico, pues ahí es cuando hay el problema. All right, so any things happen, just reminder, we do makeup tests and retakes, but because of the times that are so few of the instructional days, we cannot take away much instructional time. So because of that, it has to be during office hours and not during class time. Si alguna forma su niño está enfermo o algo y no puede venir a la escuela, pues por lo que no hay tanto tiempo para instrucción, no lo podemos decirle que tome tiempo durante otra clase para sacarlo, para que tome el examen, sino que va a ser durante su hora de almuerzo o durante hora de oficina, pero no durante hora de clase. Y le recuerdo que el examen de regentes viene de enero 23 a enero 26 y tienen dos horarios, uno a las 9:15 y uno a las 1:15. Those things, again, keep checking your emails. The other fun email for us is that if your child is on top academically, in 7th grade, then they'll start, you will get an email from the DOE that says, welcome to, you have been invited to be prepared for the specialized high school testing. So if your child has good grades in 7th grade, congratulations, you should be getting that letter stating that you qualified. And that was a lot that we advocated for in District 6 because before, parents had to pay $3,000 for tutoring for 6 weeks, and it was $3,000 a week. So not many of our brown and black kids were able to afford $3,000 a week to a tutor with no guarantee that they will get into the specialized high schools. So what are these specialized high schools? These are very rigorous high schools. And a lot of the things that are asked in the test are not even covered during school hours. So that's why they need additional tutoring on things that are not being even taught in the school. They're mostly taught a year ahead. So things that are in 9th grade, they're being asked for testing in 7th grade. So when they take the test in 8th grade, I mean. So because of that, if you qualified, then you're on track. If you are in 5th grade right now and you keep working on your grades, then you can qualify to apply for a specialized high school. And these are wonderful education that you can get here in New York City. So, opportunities. La otra oportunidad es que si su niño está en donde tiene que estar académicamente, si está en el 7º grado, su hijo, debe estar recibiendo una carta del Departamento de Educación que dice, felicidades, usted está aceptado, su hijo fue aceptado para tomar entrenamiento, que es durante todo el verano y algunos sábados, para tomar un examen para entrar a una escuela especializada. Y si pasa ese examen, pues entonces puede escoger entre 8 escuelas especializadas. Y esas escuelas especializadas son las mejores escuelas aquí de la ciudad. Entonces, y por ende, muchas veces de la nación. Entonces, es una oportunidad grandísima que tiene su niño. Y antes, eso se abogó muchísimo porque antes
como lo que piden esas exámenes son cosas que aún todavía ni siquiera las escuelas se le pide que enseñen a su niño. Entonces, a veces piden cosas que enseñan en 9º grado, pero su niño todavía está en 7º grado, o sea que no sabe esas cosas. Entonces, por eso es que necesita esa tutoría adicional. Entonces, y la gente antes tenía que pagar $3,000 por una semana de tutoría y se necesitan como ¿cuántas? 6 semanas. Y no hay garantía de que pase ese examen. Entonces, imagínense, para el banco, para su banco no está. Y algunas familias aún ahorraban desde que estaban en elemental para, pues, sabiendo que tenían que tomar esa tutoría. Pero ahora eso viene, si su niño está donde tiene que estar, viene gratis para usted. O sea, que esté pendiente de ese correo electrónico, porque también si no está usted chequeando su correo electrónico, puede ser que se le pasó y no no aplicó. Por más de que fue aceptado, si no aplica para la fecha límite, pues no entra. So very important for you to also check emails. So we talked about the things that we have done to build up community. And we have done so many things with the Title I. We heard you in the Title I meetings. We have done the picnic with the family council here. We did a peace walk. We did the Together We Can dinner. We had the family application night. We had the roots and recipe contest and curriculum night. And again, curriculum, very important for you to learn what is your child learning in school so that you have an idea how to help them out, get a better picture of how to help them at home. And we had the bulletin board bonanza, again, also seeing what are the kids learning in the classroom so that you are aware of those things. I remember when I moved to New York City, my mom said, oh, I just want to see where you're living. I just want to see where you eat. I want to have a picture of what is it, how is your house? Where is, what is your life? Where do you go? To have a better picture, even though I described it to her, she wanted to have a better picture. And those curriculum nights are the same way. Maybe you hear about it, but being here in the school, you can get a better picture of what is it that your child is learning, how are they connecting with the teachers, how are they connecting with the other students, and that's why curriculum nights are so important. Entonces, por eso es que en la parte de conectarnos, estuvimos hablando de, estuvimos hablando de cómo, escuchando de ustedes, y por eso fue que tuvimos las reuniones de título 1. ¿Cuáles son mis necesidades? ¿Qué es lo que yo quiero aprender? Y por eso también tuvimos, para conocernos mejor, tuvimos el picnic con el Consejo de Familia. Tuvimos, para conocer la comunidad, la necesidad de la comunidad, hicimos la caminata de paz. Para saber, empezar a conocernos en educación especial, tuvimos la comida con Together We Can, Juntos Podemos. Y para ayudar a nuestros niños en la transición, tuvimos la noche de aplicaciones para las universidades. Luego tuvimos la de raíces y recetas y la noche de currículo, muy importante en las noches de currículo, y que viene ya otra el 5 de febrero, es para también usted conocer qué es lo que su niño está aprendiendo en la clase, cómo es que está aprendiendo, cómo es la experiencia de su niño en clase. Y me acuerdo mucho, por ejemplo, mi mamá me decía cuando me mudé aquí a Nueva York, y yo le decía, mira, mi casa es así, ya está, o mi apartamento es así, ya está. Y me decía, pero yo no me lo visualizo. Yo quiero ir y ver dónde es que dónde es que tú comes, cómo es que tu cama, cómo es la cocina, cómo es que tú sales para tu trabajo. Yo quiero mirar. Y porque a veces uno quiere entrarse ahí, a ese mundo. Y esa es la forma en que usted se puede entrar a este mundo escolar en las noches de currículo. Por eso es tan importante que usted venga a esas noches de currículo. Las boletines de tablero de anuncios, lo mismo es para saber qué es lo que su niño está aprendiendo. So, and again, if we need the safety and the physiological needs, that's why we offer the support systems that we have. And that's why Lourdes has done an amazing job, Lourdes.
for one-on-one family engagements of like helping you with uniform support, with Alma accounts, with lunch forms. And we have the Alma connectivity already 94% and 91% in the high school. So la otra cosa es mirar también en esa pirámide qué es lo que necesita. Y por eso es que tenemos aquí este departamento, Lourdes, para que le dé uno a uno el apoyo, que ella es fabulosa. Y si sabe de otra familia que necesita ayuda, promuévame a Lourdes, que ella es fabulosa, para ayudarlos. Y ella ha ayudado con el uniforme, con la cuenta de Alma, con llenar los formularios de almuerzo, todo esto. Y ya tenemos 94% de familias conectadas a Alma de la intermedia y 91% en la secundaria. Por eso también es que tenemos WhatsApp, para que ustedes entre sí se unan, ustedes entre sí se apoyen. Y lo mismo tenemos para la diferente comunidad, para Juntos Podemos y para intermedia y secundaria. And that's why we also have the WhatsApp group so that we all can help each other through our community resources, through Together We Can, through middle school or high school. So that's how we set up to help each other out. Now, if we talk about what are your goals? What is it? What's your wildly important goal? If it is reading, we encourage you to come with your child, if your child is in middle school, to come to the book clubs. We have starting Monday, the 8th, Lourdes will be leading that book club, and we want to empower the kids to end up they themselves leading the book club. And that's the book is Wonder, is the school-wide read, and it's only for middle school students. So get your kid to come. Right now, we only have an attendance of 6, but it's Mondays at 7. La otra cosa es que si mirando en cuáles son sus metas, si su niño tiene problemas con la lectura, pues póngalo a que escuche el libro que están leyendo ahora, que es Wonder. Escúchelo los lunes a las 7. Están en conjunto, está hablando comunidad, está escuchando a otros niños. Y lo único que tiene que hacer, si su niño es tímido, es escuchar. No es que tienen que ellos leer nada en voz alta o algo. Ellos van a escuchar el libro y luego lo van a discutir. ¿Okay? Y ese libro es importante porque los está ayudando a pensar en el prójimo. That book helps you to understand how others are feeling. So now that we have so many issues after the pandemic with mental health, that book helps ground the kids on how to think about others. Now, if you're thinking, I'm having trouble talking to my teen or my child, or I don't know how to talk to my child, I'm having trouble, they following directions. So come to our book club on Thursdays at 7, how to talk so teens will listen and listen so teens will talk. Even if your child is not a teen, this will help you to prepare you for that time. We have in English and in Spanish, and it's Thursdays at 7. El otro es si está teniendo problemas en que su niño no le está obedeciendo, o está problemas en que quiere estar muy aislado, o cualquier cosa de sí, pues venga y a nuestro libro estamos teniendo en español y en inglés, y es cómo hablar para que los adolescentes escuchen y escuchar para que los adolescentes hablen. Y empezamos este jueves que viene, y de nuevo es para que usted está escuchando, estamos leyendo en voz alta, lamentablemente no hay audiolibro, pero lo vamos escuchando y estamos procesando para que usted, aunque su niño no esté todavía adolescente, pues es bueno que esté preparado para lo que viene. Then the other thing is if your child is, you're not understanding what they're not following directions, that's why we're doing the brain series. Or because we have testing coming up, middle school, they have the interim exams to prepare them for the state exams. They are coming. So how are we helping the child learn using all the research that has been done on brain research? What's the best way for my child to learn? So that we're going to talk about that. And also talk about when we're stressed out, how can we de-stress? How can we rebuild? So we're having those series. And that's starting Monday at noon. So think about that. La serie sobre el cerebro, también estamos pensando en que ya vienen los exámenes estatales en la escuela intermedia,
Vienen, antes de los exámenes estatales están los exámenes, las evaluaciones para saber cómo van los muchachos y es como un repaso de lo que le viene para los exámenes estatales. Entonces, esas evaluaciones son muy importantes y de nuevo son los exámenes que vienen para los regentes para secundaria. Entonces, por eso estamos haciendo esa serie sobre el cerebro para que usted sepa cómo es que el cerebro de su niño funciona. Porque hay ahora, desde que la tecnología se abrió con imágenes del cerebro, pues entonces hay un campo alto de información sobre cómo funciona el cerebro. Entonces, vamos a tener entendiendo el cerebro, cómo es que su niño, por qué su niño hace lo que hace. El aprendizaje y el cerebro es como métodos para que su niño aprenda mejor, estudie mejor. Y el cerebro bajo estrés, si estamos estresados, ¿cómo podemos ayudar a nuestro cerebro? ¿Verdad? Next, we have the Ask the Expert. And this Monday, we have Dr. Mo, who's going to talk about vaping. And that's something that our community, we see every smoke shop, everywhere. And so we need to fight against vaping. And with expert advice, we're not bringing any doctor, we're bringing the top doctor that works with the Opioid Response Network. And they are at the helm nationally with the Boston Children's Adolescent Substance Use and Addiction Program. And they're the top of the top in the nation. And so that you have the right information and how to help your child understand. And if your child comes to that, it's at 7:30. We encourage you to have those conversations with your child. Those are difficult conversations, but it's so important because your children are to be the leaders, to say no, to fight, to advocate. And I went to the community board, and they have a cannabis task force, which the purpose is to promote cannabis, so that because it has been legalized. So how can they make it promote it even more in the community? So, and that's part of the community board. And at the community board, one parent said, cannabis is so good for my kid who has special education needs. And we need to change the law so that parents can give cannabis to their kids. And so, and instead of parents going to jail, it's unfair. And that's total misinformation from that parent that doesn't know what cannabis does to the brain. And yes, she may see that her kid who's hyper mellow, but she doesn't know what that cannabis is doing to the child's brain. So, and the task force said, well, maybe we can have testimonials and maybe we can do that so that we can promote that. And because they're in the process of marketing, that's all they care, it's marketing. So we need to be aware of those things because there are a lot of people who do not have the right information. And we as a leadership school, it's our obligation to know. Because if we don't know and we don't tell our kids, somebody else is going to tell them the wrong thing, and that's going to hurt them in the long run. So, la otra cosa que tenemos es pregunta al experto, y te estamos trayendo este lunes a las 7:30 el doctor Mo, que él es líder en el Hospital de Boston de Pediatría de adolescentes en uso de sustancia y el programa de adicción. Ellos están unidos al Opioid Response Network, la red de respuesta contra los opioides. Y es a nivel nacional son los mejores. Y lo traemos nosotros, lo mejor de lo mejor, para que usted tenga la información adecuada, que en verdad es verdadera, de acuerdo a todos los científicos, para que usted sepa lo que hace. Él ya vino aquí a hablar sobre lo que hace el cannabis en el cerebro de su hijo. Y ahora va a hablar sobre el vapeo. ¿Y qué pasa si está su niño vapeando? ¿Cómo lo puede ayudar?
Porque nosotros como escuela de liderazgo tenemos que saber, tenemos esa obligación de ser esos líderes, porque hay mucha mala información. Yo estuve en una reunión con la Junta Comunal de Distrito 12. Tienen un departamento solo para promover el cannabis, la marihuana. Y en esa reunión, una mamá dijo que ella no entendía por qué el cannabis es ilegal cuando ella le da a su hijo eso y que su niño que es hiperactivo le hace súper bien. Él está súper calmado. Y entonces ella piensa que eso los padres es lo mejor que puede haber y no entiende por qué. Y tiene ya un grupo de padres que quiere reunirse, que quieren abogar para que cambien la ley, para que los padres le puedan dar a sus hijos que son hiperactivos o reciben servicios de educación especial, eso para calmarlos. Y ella no sabe lo que esa marihuana está haciendo en el cerebro de su hijo. Y la misma persona de la Junta Comunal estaban diciendo, los que dirigen, que promueven el cannabis, dice, oh, pues podemos hacer testimonios para promover. Entonces, ellos no saben. Yo le estuve hablando de lo que hace eso en el cerebro, pero si yo no estoy en esas reuniones, ellos siguen, ¿verdad? Entonces, es muy importante para nosotros estar a la delantera. Porque si nosotros no sabemos de esas cosas y le decimos a nuestros amigos y cogemos esta información y le decimos a nuestros amigos que cojan, esto está abierto a todo el público, que si no viene a esto, otros le van a decir otra cosa a su hijo, porque y ellos me dijeron a mí, nosotros estamos aquí para promover la marihuana, somos en mercadeo, no le interesa lo demás, ¿verdad? Entonces es importante para nosotros estar a la delantera, ¿ok? Y si usted quiere preguntarle al experto, por eso tenemos este formulario aquí y Lourdes lo puede poner en el chat. Y otra cosa que viene ahora, next is coming up this week, January 8th through 12th is Alumni Week. We have College Resource Fair, Alumni Panel, Alumni versus Alumni Game. Ahorita viene la semana de graduados. Vienen nuestros graduados de las universidades y entonces tenemos feria de recursos universitarios esto es para secundaria. Tenemos un panel de graduados. Luego tiene juego de graduados contra graduados. ¿Y por qué hacemos esto? Why do we do this? Because we want them to hear success stories of our kids. And here is one of them. We have Agapito Pozo. He's got a full ride from NYU. He already finished in psychology. And he now, the Hispanic Scholarship Fund has chosen him and nominated him to be a top scholar. That's our kid. Then his sister, also, she's doing her master's program. And then we have Eliane, who's in 8th grade rep from the student government, right? And she's also took the specialized high school test, okay? So why are they where they are? Because the parent, it's on top of it. The parent set up those goals. The parent is the one who had the vision, her wildly important goal of where they want to see their kids, all right? So that's why this is so important, because once your mind starts setting up those goals, it changes. It's almost like it puts in autopilot. That's where I'm going. If you don't have a goal, you're all over the place. But where are you going? Where are you going to put because the time, you also don't have that much time. You work, you take care of your family, your grandparents, all this, you have too much on your plate. Where are you going to focus this year, right? And so that's why it's so important. ¿Por qué hacemos también esto, el panel de graduados? Porque queremos que traer a nuestros niños graduados para que animen a los otros que están, a que se enfoquen. Y aquí está, por ejemplo, uno, Agapito Pozo, la familia Pozo. Agapito recibió becado completo, no tiene que pagar un centavo a su familia de NYU.
que es una de las mejores universidades aquí de la ciudad en psicología, y fue escogido, nominado por como el mejor estudiante, mejor scholar del Hispanic Scholarship Fund, el Fondo de Becas Hispano. Y lo llevan a Los Ángeles, a Miami. Y lo más importante es que lo están conectando con otras personas, otros profesionales. No solo la beca, es cómo es que tú te vas a establecer como líder hispano. Entonces te van a dar esos apoyos de conexiones. So in the Hispanic Scholarship Fund, it's not just the money, it's the connections that he's making. And they're flying him to Miami and they're flying him to LA. And he went to get his internship in Europe, and mom went to Europe to make sure he was okay. And she's just the same. She's just like you, having a job and a single mom. And, so these are things that we can do. Agapito, con él, todas estas conexiones, él también estuvo haciendo una pasantía en Europa y su mamá se fue a Europa. ¿Y por qué? Porque planifican, porque hacen esas metas. So very important for us is just to plan ahead. And why our next event is Winter of Soul. And this is a curriculum event. Again, come in, talk to the teachers, see what your child is doing. And also, we want to create communities that are more together, not divided, not in our own isolation. Because once your child is in college, it's not like he's going to a college where they're not different people. We want them to be with different people. So we want them to connect with different cultures, connect with different things, and not be afraid of trying new foods. Because sometimes they go to, camp and they don't eat anything. Why not? Because they never tried anything beyond the home food. And so we want them to try different things. And this is the Winter of Soul where we have those things. We're going to have soul food, chicken and rice and peas and, Jamaican food. And, so we want to try that. So please come, and Lourdes can put that on the chat as well for you to, if your child wants to write a poem, write a short story, participate in our contest, or, be in the showcase. So what we're going to do is we're going to be in the gym. Half the chairs will be facing the stage, and the kids will going to perform on the stage. And the other half will be the tables where you can meet the teachers and talk about the curriculum and experience what the kids are doing and learning. Entonces, el próximo evento está en celebración de la historia afroamericana. Y entonces, esa es una noche de currículo. Es lunes 5 de febrero. Si su niño está participando, que venga aquí a las 5, pero en sí el evento es de 5:30 a 6:30, solo una horita. Pero lo que ahí viene es oportunidad de su niño de lucirse. Vamos a escribir un poema, vamos a hacer unas comiquitas, vamos a hacer algo de dibujos. O si su niño le quiere actuar, vamos a recitar un poema. Vamos a hacer un monólogo de, por ejemplo, Martin Luther King. Vamos a decir, yo he tenido este sueño. Entonces, todo esto lo podemos empujar a nuestros niños. Si esto está en nuestra meta para que ellos participen, ¿verdad? Y de nuevo, está en el gimnasio de la escuela intermedia. La mitad de las sillas van a estar mirando hacia el escenario, porque ahí es donde están los niños que están actuando, están participando. Y en las otras mesas, en la otra parte de la mitad del gimnasio, va a estar mesas donde va a estar los maestros, va usted a saber del currículo, va a saber cómo es que su niño está aprendiendo. Entonces, es muy importante que usted lo ponga en su calendario y le empuje a su niño a que venga. So here's again, the goal setting. And we can, we'll send it out this weekend. If not, maybe today, even today. So, so here we go. What are 3 words or statements you hope to describe your 2024? By the end of the year, what do you hope is true about 2024?
What would you like to have learned or gotten better at? What is one big, massive, wildly important goal you have for this year? This is something you want to work for all year. So, you know, I gave you some ideas, things that you can be part of, things that you can contribute. What do you want to do? Where do you want to put all your focus? And work with this with your child. So, en cuanto a las metas, esto nosotros le vamos a mandar hoy, y es esta plantilla que dice que son 3 palabras o declaraciones de esperanza que quiere que describa el 2024. O sea que piénselo. ¿Qué es lo que usted quiere lograr en el 2024? Al final de año, ¿qué es lo que quiere decir? Lo logré. Que sea verdadero. Yo pude alcanzar esto. ¿Qué le gustaría haber aprendido o haber mejorado? Nosotros ofrecemos muchos talleres. ¿Qué es lo que le hubiera gustado aprender? Para hacer su vida mejor. La vida mejora a usted, mejora a su familia, mejora a su hijo. ¿Qué es la meta más grande que tiene para el 2024? Y eso es algo que desea trabajar todo el año completo. ¿Qué es lo que quiere trabajar? And again, your goals have to be specific, measurable, achievable, relevant, and time-bound. Because if not, then it's just a dream. You know, I want to lose weight. Okay, by when? How much? You have to measure it. De nuevo, la meta tiene que ser específica, tiene que mirar si está específica, si se puede medir, si usted cree que es realista, lo puede lograr, si es muy importante para usted, porque si no le importa, no lo va a hacer. Y si puede lograr se puede lograr durante cierto tiempo, ¿verdad? Por eso es tan importante que hable con su hijo y diga, bueno, vamos a ponernos a ver, ¿qué es lo que necesitamos mejorar? And that's what's so important for you. Just if it is academic, let's look at Alma. What do we need to improve? What do we need to do? Right? Do we need to talk to the tutors? Do we need to talk to the advisor? Do we need to talk to a teacher? What do we need to do? Right? And then you can break it down. You know, this week I will do this. I commit to this. And, you know, track your progress, you know. So if I want to lose weight, then maybe it's good for me to do a food journal. What did I have for breakfast? What did I have for lunch? What did I have for dinner? Did I drink enough water? And the reflection could be, how am I going to help myself to drink water every day? Maybe it is every time I I get up from my desk to go to talk to somebody, I'm going to drink water. That will be something that is linked. When I do this, that already is happening, I'll link it to something that is new. That could be something, a strategy, you know. How am I going to link this so that it makes it happening? It could be that I need that community. Maybe I need someone to help me. Maybe that's why those book clubs are helpful to you. Because, you know, maybe I'm too tired, but I can listen. So that's a reflection. What is it that we're going to do? Y luego ponerlo semanalmente. ¿Qué es lo que usted se compromete a hacer? Lunes a viernes, lunes a domingo, ¿verdad? Entonces, y por ejemplo, si yo quiero perder de peso, es importante que yo esté mirando qué es lo que estoy comiendo y a veces uno no se da cuenta de lo que está comiendo, de desayuno, almuerzo, comida, o merienda, o cuántos bizcochos me comí yo en el día, o cuántos chocolates. Si yo no lo estoy escribiendo, yo no me doy cuenta. O cuánta agua estoy tomando. Y si, por ejemplo, yo no estoy tomando suficiente agua, entonces, ¿qué voy a hacer para traer suficiente agua? Si tengo mi termo al lado de mi escritorio. ¿Y cómo voy a acordarme? Aunque tengo el termo lleno y nunca lo tomé. A lo mejor es cada vez que yo me levanto de mi escritorio para hablar con alguien, me voy a tomar agua. Entonces, eso es lo que yo puedo hacer, porque es algo que yo sé que me voy a levantar del escritorio, no voy a estar sentada todo el día. Entonces, cada vez que yo me levanto, voy a coger esto. Entonces, es algo que enlazo un hábito que yo ya tengo con un hábito nuevo para a ver si me funciona. Al unir una cosa con la otra, es más fácil a que yo decir, a la media hora voy a tomar agua.
pero a lo mejor a la media hora yo estoy en otro lugar donde no tengo el termo, ¿sí? Pero si cada vez que yo me levanto de mi escritorio, yo sé que en mi escritorio va a estar mi botella de agua. Entonces tengo esa reflexión de la semana, si me funcionó o no me funcionó. ¿Y qué puedo hacer para mejorar? Lo mismo con su niño. Si habló con la maestra, si completó el trabajo, si practicó las palabras, si se memorizó el vocabulario. Esas son cosas que podemos hacer. So that's why we need to keep working together. Studies show students with engaged families and higher grades and test scores enroll in higher level academic programs, are promoted on time and earn more credits, attend more regularly, have better social skills, and graduate and go on to post-secondary. And we see it. We see it in Agapito and the whole Pozo family. And that's not us. That's the mom. That's the mom. That's Josefita. You see those three? That's Josefita who's doing that. And she's working right now. So, but she knows how to focus her time to make sure the kids are getting to where she wants them to go. Por eso es que nosotros hacemos las cosas de trabajar juntos, para que los niños tengan calificaciones más altas, para que entren a programas de nivel superior, para que ganen más créditos, para que tengan buena asistencia, para que tengan mejor comportamiento, para que se gradúen y reciban posgrados. Y eso es lo que están ahí, los hijos de Josefita. Están ahora dándole a los que vienen, porque tienen que dar. Su copa está rebosada, ¿verdad? Y es por eso, porque Josefita invirtió en sus niños. Y eso es lo que tenemos que pensar. No solo invertir en nuestros niños al azar, es invertir en forma enfocada. Y esas metas es lo que nos va a ayudar a enfocarnos. So we invest a lot in our kids, big shoes, all this stuff that we have. But how is that going to help them get to where we want them to go? Right? So that's what this can help us to focus. And eso es lo que ayuda, porque a veces invertimos mucho en nuestros niños, en los zapatos que quieren, lo que quieran, pero eso lo va a llevar a donde queremos que lleguen. Y es por eso que nos ayuda estas plantillas a enfocarlos. Y por eso los animo. Y espero que los esté animando yo para adelante, a luchar, porque aquí todos somos guerreros, a la fuerza, somos líderes. Y nuestros niños son esos líderes. So, onward. And just as a reminder that we have our open house. If you want to tell others, January 18 is our open house for middle school. And we're going to have our student government be the ones who lead the open house. So we want to be less of us and more of them. But we need to keep empowering them, right? La próxima casa abierta es el 18 de enero. Si sabe de familias que les interesa estar en nuestra escuela, que se unan a nuestra escuela, vamos a tener a nuestros niños del gobierno estudiantil que son los que van a dirigir esa puerta abierta, porque queremos seguir empoderándolos. Así que, y lo mismo también para nuestro Winter of Soul, vamos a empoderar también a nuestros niños de que estén allá, actuando, declarando, participando, porque tenemos que entrenarlos. Porque en un momento, así como Agapito, él va a tener que hablar en público. Y si nunca practicó, si nunca declaró un poema, si nunca hizo algo, no tuvo esa oportunidad. Entonces, él no va a llegar de la noche a la mañana. Esos metas no se alcanzan de la noche a la mañana. Es práctica. Que pierdan el miedo a hablar de los demás, que se sientan, ¿sí? Cómodos con cualquier grupo de personas. So, that's why we want to do those things. And so I just want to say thank you for your time. I know this was my pep talk. And I hope it helped. And of course, you know that we're here for you guys. Espero que esto le haya ayudado a darle ánimo, un empujoncito
porque queremos lo mejor para nuestros niños. Y mil gracias a todos ustedes por todo lo que ustedes hacen, todos sus sacrificios, y porque todo esto vale. Y se ve, quería mostrarle el camino para que vea, se alcanza, se alcanza.